bendecimos, te exaltamos una vez más. Damos gloria a tu nombre, Padre eterno, porque este momento, Señor, al que tú nos permites llegar en cada culto, Señor, es sin duda el más importante en términos de que vamos a escucharte hablar a ti, Señor, por medio de tu palabra. Es literalmente eso lo que dice tu palabra que sucede cuando el predicador habla. Esto me hace a mí, Señor, temblar, Señor, en un temor reverente hacia ti, Señor, y también en términos de que mis palabras sean eficientes. Pero gracias porque descansamos, Padre eterno, en el poder de tu Espíritu Santo, que es quien toma estas palabras, las llena de poder y produce lo que debe producir en cada uno de nosotros. Así que te pido ayuda a mis hermanos también con tu Espíritu Santo para que puedan escuchar de una manera en que ellos sean más bendecidos y que esta semilla caiga en buena tierra, germine, crezca y dé buen fruto para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, mis hermanos, usa incluso la maldad humana para el bien de los suyos, para el bien de su pueblo. Dios usa la maldad humana incluso para el bien de los suyos. Esto es de lo que yo quiero convencerle el día de hoy a la luz del pasaje que vamos a explorar. Solemos nosotros desanimarnos, este es nuestro problema, cuando nosotros vemos tanta maldad sucediendo a nuestro alrededor o incluso en nuestras propias vidas. Nuestra fe suele menguar cuando vemos todo lo que acontece: robo, corrupción, tráfico de drogas, crimen organizado, muerte, violencia, asesinatos terriblemente violentos, guerras a nuestro alrededor. Podemos llegar a desanimarnos al ver esto aconteciendo, y algo que, si somos honestos, suele pasar también en nuestras vidas es que somos insensibilizados. Al ver tanta maldad, somos insensibilizados como cualquier mundano cuando esto sucede, y el problema es que eso suele hacer que disminuya nuestra confianza en nuestro Dios soberano, en que Él verdaderamente tiene el control de todo. Surgen estos dilemas y solemos preguntar: ¿por qué el Señor permite que esté pasando esto? Muchos incluso culpan a Dios. O solemos hacer la pregunta: bueno, ¿será que Dios no tiene control de todo esto que está pasando a nuestro alrededor? Esto es nuestro problema. Solemos dudar, aunque no lo expresemos con palabras, en nuestro corazón. Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo funciona, como el título lo dice, la providencia de Dios ante este dilema de la maldad humana. Y antes de leer el pasaje, que va a ser bastante largo y va a ser un poco al modo de la prédica de la semana pasada, voy a ir explicando sobre la marcha y después voy a tratar de aplicar al final. Pero necesitamos recordar de dónde venimos. Recuerde usted que José, el penúltimo hijo de Jacob con Rebeca, fue vendido por sus hermanos. Recuerdan ustedes que él fue vendido cruelmente. Sus hermanos confabularon maliciosamente contra él y lo vendieron. Lo querían matar primero, pero terminan vendiéndolo, y él es llevado como esclavo a Egipto. Y allí en Egipto, después de que Dios preservó su vida, ahora él es exaltado ahí en Egipto, vimos la semana pasada, hasta llegar a ser el gobernante de Egipto. Y vimos que Dios le reveló a Faraón que vendrían 7 años de abundancia, pero después vendrían 7 años de escasez, es decir, vendría una terrible hambruna. Y vemos cómo Dios levantó a José para ser el salvador del mundo entero por medio de proveer. Pero ahora, a partir de este capítulo 42, lo que vamos a ver es cómo ya llegaron estos 7 años de hambruna. Ya comienzan los 7 años de hambruna, y
En términos de lo que hemos visto en Génesis, lo que está en riesgo es la promesa. ¿Por qué? Porque Jacob y toda su descendencia están en peligro de muerte a causa de esta hambruna. Vamos a ver qué es lo que Dios hace, así que acompáñenme a leer. No nos vamos a poner de pie porque es un pasaje bastante largo y voy a hacer algunas pausas, pero acompáñenme leyendo en su Biblia y mire lo que sucede. Ese es el escenario. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió, desciendan allá y compren de allí, de Egipto, un poco para nosotros. Mire, ¿para qué? Para que vivamos y no muramos. Este es el escenario inicial. Esto es lo que está en riesgo. Que la familia de la promesa, junto con el resto del mundo conocido hasta aquel momento, perezcan de hambre. Esto, como dije anteriormente, arqueológicamente está registrado, esa gran hambruna en la historia de Egipto. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante es cómo 10 de los hermanos de José van a Egipto y obviamente van a tener este encuentro ¿con quién? Con José, quien es el gobernante y el encargado de repartir todo el alimento. Y lo que vamos a ver es cómo José los pone a prueba. Vamos a ver todo lo que acontece en este encuentro entre aquellos que quisieron matar y vendieron a su hermano y aquel que fue vendido y que fue despreciado por sus hermanos. ¿Cómo va a actuar José? ¿Cómo va a ser este encuentro? ¿Qué va a provocar? Eso es lo que vamos a descubrir en este pasaje. Leemos entonces a partir del versículo 3 cómo después de este peligro de muerte por la hambruna, Jacob envía a 10 de sus hijos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. ¿Por qué 10? Lo dice el versículo 4. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Él tiene motivos para desconfiar de sus hijos, porque ya una vez José estuvo con ellos y perdieron a José, aparentemente a manos de una bestia que lo destrozó, pero todos sabemos que fue vendido. Los israelitas, se refiere a estos 10 hijos de Jacob, fueron junto con los que iban a comprar el grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Ahí van hacia Egipto y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra a todo el pueblo de la tierra, perdón. Cuando los hermanos de José llegaron, mira lo que pasa. Se postraron ante él en tierra. ¿A qué le suena esto? Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimento, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. Mire esto: José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se acuerda usted que el odio de sus hermanos comenzó con aquellos sueños que Dios le dio a José, en los cuales él le revelaba que en algún momento sus hermanos, todos ellos, se inclinarían delante de él? Y José ve esto suceder ante sus ojos por primera vez. ¿Y qué pasa enseguida? José es recordado de esos sueños. ¿Por qué esto es importante? Porque José está relacionando todo lo que está aconteciendo en su vida con lo que Dios le ha revelado. Y usted y yo somos tentados a distraernos muchas veces cuando no somos gente que conoce la palabra, que conoce las promesas, que conoce el evangelio, y somos tentados a olvidar lo que Dios nos ha revelado y actuamos en maneras distintas. ¿Qué hubiera sido lo lógico conforme a la filosofía de este mundo que José hiciera en ese momento? Pues tomar venganza. Mínimo que les den una soberana recia a cada uno y luego que los envíen a la cárcel y ni alimento ni nada. Se lo merecían en términos humanos. Pero José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Él vio que el Señor estaba permitiendo que esto sucediera. ¿Pero para qué? Sigamos leyendo. Y les dijo:
ustedes son espías. Recuerda, él los va a poner a prueba y lo dice el texto. Ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, Señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos, miren cómo se expresan ahora, tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Yo me imagino a José diciendo, somos hombres honrados, y él por dentro, ajá. Ahora, acuérdate que en aquel tiempo no había WhatsApp y él no podía estar, oye, ¿cómo van mis hermanos? Papá, ¿cómo se han portado contigo? No, él no sabe si su papá está vivo, no sabe lo que ha sucedido allá, y él empieza a indagar. Y vea lo que dice. No, le responde el versículo 12, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hasta hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Tal vez este hubiera sido un muy buen momento para confesar su pecado, pero por lo menos están diciendo la verdad, a medias, pero la verdad. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías, en esto serán probados. Y aquí comienzan las pruebas. Por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano menor mientras ustedes están presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Él no está vengándose de ellos. José genuinamente quiere saber si su hermano está vivo. Benjamín es importante para José porque solamente Jacob tuvo 2 hijos con Rebeca, la mujer que él realmente amaba. Y uno de ellos era José y el menor era Benjamín. Entonces, él está intrigado por saber si ellos, sus 10 hermanos, no hicieron lo mismo con el otro hijo de Rebeca, con su hermano. Los otros son sus medios hermanos, pero Benjamín es su hermano totalmente consanguíneo. Y esto es lo que José quiere probar en sus hermanos. Su carácter, quiénes son, si siguen siendo los mismos o si algo ha sucedido. Y algo que vamos a ver aquí es lo que Dios hace con una persona, por más pecadora que sea, cuando Él ha hecho una promesa de restauración sobre una familia. Mira lo que sucede. Para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Versículo 17, y los puso a todos bajo custodia por 3 días. José les dijo el tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en prisión, el resto de ustedes vayan, lleven el grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas. Esto es una prueba. Y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente, estos ya son los hermanos hablando entre ellos, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables. El Señor empieza a tratar con la vida de ellos por medio de estas pruebas. En cuanto a nuestro hermano, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, se refieren a José. Todavía no saben que este hombre es José, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El Señor pone un temor en ellos, por medio del cual ellos se dan cuenta, nuestro mal obrar en el pasado, Dios está tomándolo en cuenta ahora y tal vez nos está haciendo pagar por esto. Rubén, como suele suceder siempre, como solemos ser la mayoría de nosotros siempre cuando algo sucede, Rubén le respondió, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon? Ya ves, se los dije. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Es decir, que cuando José hablaba con ellos, hablaba en egipcio y un intérprete les traducía, pero él estaba comprendiendo perfectamente todo lo que ellos decían en hebreo. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos, y se apartó José de su lado
y lloró. Vemos a José llorando porque claro, imagínate el shock de esta circunstancia. Pero José no está llorando como, Señor, ¿por qué me haces esto? Parece que lo que él ha comprendido, ahora que recordó los sueños que Dios le reveló, y al ver lo que está sucediendo, y al ver en dónde el Señor lo colocó, esto le está dando una pista muy tremenda a José, que lo hace actuar de una manera diferente. No sabemos exactamente cuál es el sentimiento, o la mezcla de sentimientos que había en él, pero él lloró. ¿Sabes que cuando Jesús lloró en Getsemaní, no creo yo que él estaba llorando de una manera egoísta por sí mismo? Él estaba llorando al igual que José, tal vez al ver la condición de nuestra tragedia como humanos pecadores, merecedores del castigo, y la conjugación de la misericordia de Dios para los pecadores al dar él su vida por nosotros. Es hermoso este pasaje en términos de cómo José, lo vamos a ver más adelante, prefigura la obra del evangelio que Jesús haría por nosotros. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Entonces, en lugar de que se quedaran todos cautivos, nada más deja a Simeón y los otros 9 pueden regresar a dar esta noticia a su padre. ¿Por qué Simeón? No lo sabemos. A lo mejor él fue el que dijo, hay que matarlo. En aquel no sabemos. Pero José, dice versículo 25, continuamos, mandó que les llenaran sus vasijas, vean la prueba, de grano, y que le devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Vean la respuesta. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Ellos están interpretando esto como, esto es algo terrible. No es como malamente alguien pudiera decir, ay mira, no me cobraron, ay mira, me dieron un cambio de más. Cuando algo así sucede en tu vida, lo primero que tienes que decir es, hey, ¿no estaré siendo probado con esto? ¿Y no será que con este billetito de 100 de más que me están dando, me están poniendo a prueba para ver mi integridad? Ellos se sienten en ese conflicto y dicen, no estamos robando, pero mira, el Señor nos está castigando por lo que le hicimos a José. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. Y voy a saltar un poco esta parte porque le platicaron lo que ya leímos. Versículo 34. Y este hombre, en pocas palabras, nos dijo, pero tráiganme, no dejaré ir a su hermano que se quedó encarcelado hasta que me traigan a su hermano menor. Versículo 34. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, ahora ya todos, el atado del dinero de cada uno, no solo del que lo descubrió primero, estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre, ahora Jacob, los atados de su dinero, tuvieron temor otra vez. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Piensa ahora en Jacob como un padre a quien le fue revelada la promesa, alguien que luchó por creer en el Señor y ahora ve que todo está a punto de derrumbarse por la hambruna que comenzó y parece que todo va de mal en peor contra él, quien había recibido la promesa de parte de Dios. Rubén, quien es el mayor y ya fracasó, vimos que su pecado fue acostarse con la mujer de su padre, y luego él como el mayor debía haber sido quien cuidara de José y fracasó. Vean lo que dice. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo, es decir, a Simeón o a Benjamín en este caso. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero obviamente Jacob no confía. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda.
Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. No quiso Jacob que inmediatamente regresaran. Obviamente pasó un tiempo, pero ahora Jacob tiene que reconsiderar esta idea. ¿Por qué? Versículo 1 del capítulo 43. El hambre iba agravándose en la tierra y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan allá y cómprenos un poco de alimento. Voy a saltar lo que está enseguida, porque lo que sucede es que Judá le dice, hey papá, pero es que no es que simplemente podamos ir. Recuerda que aquel hombre nos dijo que si no llevábamos a Benjamín con nosotros, no nos iba a vender nada de grano. Así que tienes que darnos a Benjamín. Vean lo que dice versículo 8 del 43. Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo, a Benjamín. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Dios ha hecho un cambio en el corazón de Judá. Por medio de la circunstancia que él vivió, como vimos en el capítulo 39, donde a causa de su pecado grave de alejarse de la comunión con el pueblo de Dios, fue y se casó con una cananea y tuvo descendientes que se casaron con cananeas que no eran de la fe, y la muerte y todo el enredo que hubo ahí de pecado y todo el mal que él trajo, pero también esta hambruna, pero también estas pruebas que él está viviendo delante de su hermano José, aunque él no sabe qué es José todavía. Esto ha transformado el corazón de Judá. Y mis hermanos, algunos de ustedes vinieron al Señor hasta que no tuvieron otra oportunidad que rendirse delante de Él, hasta que se pudieron dar cuenta de cuán mal les iba viviendo conforme al mundo, conforme a su propia manera de vivir. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque algunos me lo han contado, pero porque yo también lo he experimentado. Es que somos seres pecaminosos que tristemente, aunque la palabra de Dios nos revela lo que debemos hacer, casi siempre queremos hacer nuestra soberana voluntad. Aún siendo creyentes, seguimos experimentando muchas veces las consecuencias de nuestro pecado, de ese grado de orgullo que todavía permanece en nosotros y que decimos, bueno, ya estoy en Cristo y el Señor dice esto, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a seguir haciendo de esta manera. Así lo aprendí y háganle como quieran. Bueno, tal vez va a llegar el punto en el que Dios va a permitir que ciertas circunstancias dobleguen tu corazón hasta que en obediencia simplemente nos rindamos delante de Él. Pero eso está pasando en la vida de Judá. Tarde o temprano, no importa. Dios doblegó el corazón de Judá. Y en lugar de decir, bueno, no lo matemos pero lo vendamos, ahora está diciendo, yo pongo mi vida por mi hermano, por el menor. Confíame a mi hermano menor, papá, y yo voy a cargar con esa culpa. Versículo 10 le dice, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya hubiéramos regresado por segunda vez. O sea que el alimento ya se les había acabado hace rato, ya estaban otra vez en peligro de muerte. Entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser. Israel es Jacob, y otra vez esto me encanta, porque Jacob tiene esta perspectiva, y es la perspectiva que debemos de tener. Si así tiene que ser, si esta es la voluntad de Dios que suceda en esta situación, no me queda claro, pareciera contrario a la voluntad del Señor, pareciera contrario a sus promesas, no me cuadra, pero si así tiene que ser, hay que hacer lo que hay que hacer. Y les dice, está bien, vayan, pero llévenle muchos regalos, y les llevan, llenen costales con nueces, con pistachos, con resina aromática, con miel, etcétera, lo que se producía ahí en Canaán. Versículo 14, esto es lo más importante. 13, tomen también a su hermano, a Benjamín, levántense y vuelvan a aquel hombre. Escucha esto, su confianza, que el Dios poderoso les conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad a su otro hermano Benjamín. Llévenle los regalitos y el Señor use eso y por su misericordia ablande el corazón de este hombre. Escucha la confianza de Jacob.
En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero, porque Jacob les dijo también, lleven el doble, por lo que les devolvieron, qué tal que fue un error, y se llevaron a Benjamín también. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Ve lo que pasa enseguida. José los ve venir. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Se acuerdan ustedes cuando los hermanos de José, Jacob lo envía y lo ven venir a lo lejos? ¿Y qué nos dice el pasaje de capítulo 37? Y empezaron a confabular contra él, hay que matarlo. Y la respuesta de José es completamente diferente. Allí vienen mis hermanos, prepara un banquete. Él tiene un plan. El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Y lo que pasa ahí es que cuando están siendo llevados a la casa de José, ellos empiezan a decir uno al otro, ay nanita, ahora nos llevan a la casa de José, seguramente nos van a culpar del dinero que nos devolvieron, de que nos lo robamos, de que no pagamos, y nos van a meter a la cárcel y se van a quedar con nuestros burros. Estoy resumiendo un poco para poder avanzar en el tiempo. Pero vean lo que le dice, y van con el mayordomo, cuando están a punto de entrar al palacio de José, van con el mayordomo o al palacio y le dicen esto, mira, nosotros no nos robamos nada, alguien puso ahí ese dinero por equivocación, nosotros fuimos honestos. Están diciendo la verdad, están siendo honestos. Versículo 25, y el mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman, el Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces les sacó a Simeón. O sea, seguramente José preparó a este hombre para darles precisamente esa respuesta. José quiere que ellos estén seguros, que se confirme la duda que hay en ellos de que sí, es Dios quien está obrando sobre sus vidas, trayéndolos al arrepentimiento, pero también encaminándolos, tal vez en ese momento les dé esperanza, hacia un bien. Después son llevados a la casa de José, se les da alimento a sus animales y están esperando a José. Versículo 26. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que ellos traían en su mano y se postraron ante él en tierra, segunda vez, como en los sueños. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y añadió, ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Y ve cómo contestan, su siervo. ¿Se acuerdan que él soñó que incluso su madre y su padre se inclinarían delante de él? Su siervo, nuestro padre está bien, todavía vive, contestaron. Y ellos, tercera vez, se inclinaron en reverencia. Imagínate lo que esto producía en José cada vez. Mira lo que Dios reveló está sucediendo. Mira lo que Dios sucedió está sucediendo. Lo peor que José podía haber hecho en ese momento es decir, ajá, quiere decir que Dios me está levantando a mí para hacer mi soberana voluntad sobre esta gente. No, José dice, Dios tiene entonces un plan con todo esto. Es verdad que Dios me levantó, pero Dios me levantó con un propósito. Y Él actúa conforme a ese propósito. Porque vean lo que les dice. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. José está seguramente llorando con esta mezcla entre, no sé, no puede ser amargura, sino tiene que ser una felicidad y tiene que ser, sí, hay sentimientos encontrados, pero él está viendo a Dios obrar en medio de todo esto y ve a su hermano Benjamín vivo, lo cual le da una pista de que sus hermanos tal vez no son tan malos. Ya. Pero la prueba continúa. Él tiene que estar seguro. Después dice que se lava la cara, sale de allí, ya un poco más compuesto el muchacho, y sirven un banquete. Los egipcios comían separado de los hebreos, pero
José sí come con sus hermanos, pero hace algo bien interesante. Los sentaron, versículo 33, en la mesa, los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. O sea, los sentó por orden del mayor al menor. Y ellos están así como que, ¿cómo sabe? Los sienta del mayor al menor, pero ve lo que hace. Conforme al derecho de primogenitura al mayor se le hubiera tenido que servir más comida. Pero ve lo que hace José. Versículo 34. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor. Le sirve una porción mucho mayor al menor que al mayor. ¿Qué está haciendo José? Poniéndolos a prueba. Él quiere ver la reacción de estos hombres para ver si ya no aborrecen como aborrecían a los hijos de Raquel. Si su hermano Benjamín estaba ya seguro y no como él que fue vendido. Y estos hombres pasan la prueba. ¿Se dan cuenta que han venido pasando las pruebas? Les sirvió una porción 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. ¿Y qué pasa? Bebieron, pues, y se alegraron con él. Capítulo 44. Pasa el banquete y ahora José les pone nuevamente otra prueba más difícil. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres otra vez, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero otra vez de cada uno de ellos en la boca de su costal, pero ahora pon mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había hecho José. Al rayar el alba fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Y esto de adivinar se refiere a interpretar el futuro, pero no quiere decir esto nada místico de José, de que levantaba la copa. No, esto es parte de su propio plan. Más adelante lo vamos a ver cómo él mismo les hace creer que él adivina el futuro por medio de esta copa. 6. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. Ellos están siendo honestos. Ellos ahora están hablando con verdad, pero ve lo que sucede a continuación. Ellos dicen: el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Aquel de sus siervos que sea hallado con ella, con la copa de plata, que muera, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Ellos están seguros, ahora están actuando con honestidad, pero no saben que se les puso esta trampa. Y le dice el siervo: ok, así lo vamos a hacer. Y revisan a todos, comienzan con el mayor, y cuando llegan al bulto de Benjamín, el menor encuentra la copa de plata. Y vean la reacción de ellos. Lo voy a leer desde el 12. El mayordomo registró comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. ¿A cuál? A Egipto. O sea, este rasgamiento de vestiduras en la Biblia lo vemos muchas veces como un rendirse delante del Señor, como un acto de arrepentimiento, o cuando eres consternado por una convicción a causa del Señor. Y ellos, es interesante que en lugar de volverse en contra de su hermano Benjamín, ellos fácilmente hubieran podido pensar: este se la robó. Y hubieran podido hacer lo mismo que hicieron con José. Pero algo ha obrado Dios en ellos. Y ellos rasgan todas sus vestiduras y asumen todos la culpa. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Si ven lo de la copa y la adivinación. Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor?
¿qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? ¿Ves la interpretación de Judá? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. Judá entonces se acerca a José y le dice: Señor, esto no puede suceder. ¿Se acuerda que usted nos dijo que no podríamos venir a comprar si no traíamos a nuestro hermano menor? Bueno, lo hicimos, pero ¿qué cree? Es el menor de mi padre. El otro que seguía de él fue muerto y mi padre está muy triste a causa de eso. Y si ahora pierde a este, también mi padre va a morir. Y no obstante, yo hice una promesa a mi padre y no soportaría verlo morir a causa de la tristeza que esto le provocaría. Vean lo que dice el versículo 30, capítulo 44. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo Judá, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, la de mi papá, la de Jacob, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su señor, con dolor al Seol, porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, le ruego que quede su siervo, Judá, como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá sobre mi padre? Es evidente el cambio que ha habido en Judá, es evidente el cambio que ha habido en los hermanos de José, y como todas estas pruebas, no solo las de José, sino aquellas a las que Dios les ha sometido, han dado fruto. Nosotros podemos tener familiares, hermanos, hijos que aún no han venido a la fe. Nosotros debemos seguirles predicando el evangelio, pero nosotros debemos permanecer en la confianza de que la promesa del Señor está sobre nosotros. Y nosotros, si nos mantenemos fieles y con la perspectiva adecuada, el Señor a su momento, tristemente, muchos van a tener que sufrir y pasar pruebas hasta que se den cuenta que lo que necesitan es rendirse al Señor. Pero si eso tiene que ser así, que así sea, como dijo Jacob. Ellos pasaron la prueba, una tras otra la pasaron, y lo importante de esto es que ahora José puede estar convencido de que su hermano Benjamín está a salvo y que estos hombres han sido transformados. Capítulo 45, vemos en qué deriva todo esto. José ya no pudo más contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte, tercera vez, que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y este es el clímax de todo lo que hemos leído. Mira el punto al que llegamos. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. No les dijo: lárguense de aquí. Él les dijo: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Ahora pues, imagínate ellos al enterarse de esto. Imagínate el rostro de cada uno de ellos. Ya de por sí sentían la culpa de que habían muerto. Ahora imagínate lo que piensan: nos va a destruir. Claro, todo esto lo ha venido haciendo y se ha venido saboreando cómo nos va a destruir. Es lo que merecemos. Ellos lo reconocieron. Por nuestro pecado Dios nos está castigando, lo merecemos. Versículo 5: ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida, un remanente en la tierra, y para
guardarlos con vida mediante una gran liberación. Dios orquestó todo esto, y aunque para mí fue bien difícil este tramo, Dios me trajo hasta aquí, hasta este lugar, con el propósito de preservarlos a ustedes. Así que no se entristezcan, les dijo. Ahora pues, versículo 8, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa, suban a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. ¿Ves todas las prefiguraciones del evangelio? ¿Ves cómo Cristo Jesús fue levantado de igual manera, y aquel que debía haberse vengado de nosotros, aquel que debía habernos castigado por nuestra maldad contra él, nos extendió misericordia y nos dijo, vengan a mí, para esto fui a esa cruz? Versículo 9, dense prisa y suban a donde mi padre, díganle así, dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Y después le hace la promesa de que habitarán en unas tierras que están ahí alrededor, donde se puede llevar a cabo la ganadería, porque Egipto era expertos en agricultura. Si ellos hubieran sido agricultores, qué interesante que Dios hace de su pueblo un pueblo de pastores, porque vienen a Egipto y si ellos se dedicaran a la agricultura serían competencia para Egipto, pero la ganadería no había problema, y les promete que les va a dar tierras donde ellos van a poder ejercer esto. Enseguida el faraón se entera y Faraón dice, excelente, qué bueno, qué increíble que José encontró a sus familiares, y él respalda todas las promesas de José. Y cuando se presentan delante de él, les dice, vengan para acá, les vamos a dar tierra para que ustedes puedan pastorear a sus rebaños acá. Es más, les voy a dar mis rebaños para que también ustedes los pastoreen y se hagan cargo. Pero mira cómo termina esto. Y le informaron. Entonces ahora emprenden ellos el regreso. Ya ahora sí todos los hermanos van otra vez a Jacob, pero ya para darle la buena noticia y para decirle que ahora debe venir a Egipto a vivir con toda su familia. Y para que lo creyera, Faraón le da un montón de carros, le da carros de Faraón llenos de regalos para Jacob y su familia. Después lean ustedes todo el pasaje, está hermoso, para que vean todos los detalles. Y es así como Jacob lo cree, les cree a sus hijos que José es este hombre. Miren lo que dice, versículo 26, y le informaron a Jacob, cuando ya regresaron a Canaán, José vive todavía y es gobernador en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y los veré antes que yo muera. ¿Recuerdas que iniciamos con el conflicto? La familia de Jacob está a punto de morir de hambre. La familia de Israel está a punto de morir de hambre. Y este pasaje termina con, basta, mi hijo José todavía vive, iré y lo veré antes que yo muera. Jacob está ahora decidido a ir, él y toda su familia, a Egipto a ver a José antes de que muera. Y esto lo que significa es que la familia se va a salvar del hambre, porque todavía faltaban 5 años más. Esto significa que su familia se va a salvar del hambre, y eso es importante para ti y es importante para mí, porque si la familia de la promesa moría de hambre, no hubiera llegado el Mesías que te salvaría a ti y que me salvaría a mí. En su providencia, mis hermanos, Dios usó la maldad de los hermanos de José para enviarlo antes que su familia a Egipto, para preservar a Israel del hambre. Las promesas de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación en Génesis 12:2, y de hacer de sus descendientes tan numerosos como las estrellas, en Génesis 15 lo vimos. Estas promesas no han quedado olvidadas. Todavía están hasta el día de hoy en proceso de cumplirse y cumpliéndose, y nosotros lo estamos viviendo. Porque no son
los descendientes de Abraham, los que lo son en la carne, dice Pablo en la carta a los Gálatas, sino los que son de la fe. Y si tú y yo somos de la fe en Jesús, aquel que vino de la descendencia de Jacob, el verdadero y mejor José, entonces nosotros somos hijos de la promesa. Dios en su providencia ha usado incluso la maldad humana para el bien de su pueblo. Este no es un pasaje personalista. Me cae tan mal cuando veo que lo predican y Dios te va a llevar a ser un gobernante y vas a tener mucho y vas a poder. Cálmate un poco, porque en este pasaje, mis hermanos, nosotros no somos José. En todo caso somos los hermanos de José o los egipcios. Como hemos visto en pasajes anteriores, José es un tipo de Jesús, es una prefiguración de lo que Jesús haría. Vean los paralelos en esta narración. Los hermanos de José obraron con maldad en contra de él. Pero la peor maldad que nadie ha vivido ni vivirá jamás en esta tierra la experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Él fue entregado por los suyos, por los de su propio pueblo, despreciado y herido, varón de dolor, dice Isaías 53. Fue entregado por los suyos a la peor de las muertes, a la muerte en una cruz. La peor de las muertes en términos humanos fue culpa de la maldad de los suyos. Pero ¿sabes que eso era el propósito preestablecido de Dios para salvarnos? Dios usa incluso la maldad humana para cumplir sus propósitos. Juan 1, versículos 11 al 12, lea conmigo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pedro, en su gran discurso después de Pentecostés, en Hechos 2, vea lo que dice versículo 22 al 24, luego 32 al 33 y luego 36. Pero vamos, Hechos 2, 22 al 24, miren lo que dice. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, al igual que lo fue José, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dios usó la maldad humana para que Jesús fuera a esa cruz. Dios es soberano. A Dios no se le escapa nada. ¿Y sabes por qué Dios usa la maldad? Porque solo hay maldad en este mundo. Levante la mano el que es bueno, como para poderse presentar delante de Dios y decir: yo he sido santo. Yo nunca he participado de la maldad en ninguna de sus formas. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Versículo 24. Los peros en la Biblia son gloriosos. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, se refiere a los apóstoles. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo que estudiamos hoy en el taller de lo que creemos. Esto lo leí del versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, así como Dios envió a José también para salvar a su familia, también Dios envió a Jesús por delante para salvar a su pueblo, a todos los que creemos en su nombre. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y Jesús nos salva de algo más que del hambre. ¿Sabes por qué no hay hambruna el día de hoy? Porque como dice Colosenses 1, a partir del versículo 15, Jesús sostiene todo el mundo en sus manos. Él es el que nos da de comer todos los días. Pero más que eso, Él vino para salvarnos de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Jesús salva a la gente de su pecado para que podamos recibir la vida eterna. Así que amigo, amiga que estás aquí el día de hoy, si tú aún no te has arrepentido de tus pecados, es el día en que hoy puedes venir ante Jesús, de quien tú eres enemigo, a quien tú entregaste como los hermanos malvados de José, y reconciliarte con Él, no porque lo merezcas, sino porque Él tiene mucha gracia y misericordia para ti, y Él aceptó que la maldad de Dios cayera sobre Él para que no cayera sobre ti. Si tú le entregas tu vida hoy al Señor y te arrepientes de tus pecados, de tu maldad que lo llevó a Él a la cruz, su justicia te es atribuida a ti y puedes recibir la vida eterna, ser salvado, así como en aquel momento la familia de Jacob, y esta familia fue salvada momentáneamente porque después murieron, pero Cristo puede salvarte de la muerte eterna, de la condenación eterna, y darte vida con Él por la eternidad, si te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida. Otro paralelo entre José y Jesús es que así como los hermanos de José terminaron inclinándose delante de Él, Dios ya nos reveló a nosotros que delante de Jesús toda rodilla se doblará. Póngase de pie, por favor. Delante de Jesús, mis hermanos, toda rodilla se doblará. Es lo que dice Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, después de, por medio de la maldad de los hombres, pero por el propósito de Dios, ser llevado a la cruz. Él fue a la tumba, Él resucitó a los muertos, Él está ahora a la diestra del Padre, y Él está extendiendo gracia para que aquellos que no están arrepentidos se arrepientan, pero cuando el número de su pueblo se complete, Él regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí ya no habrá más misericordia, el tiempo es hoy. Y en aquel día, por lo cual Dios también lo exaltó hacia lo sumo, Filipenses 2, 9 al 11, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero hay algo más. Así como José invitó a sus familiares a establecerse en el mejor lugar para estar en aquel momento, que era Egipto, donde había abundancia de grano, Jesús llama a su pueblo a establecerse en el reino del Padre para siempre. De eso se trata. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Así como Dios tenía un lugar preparado para esta familia para que no perecieran, Cristo está preparando el lugar en el cual tú y yo moraremos por la eternidad para no perecer nunca más. En ese reino ya no va a haber hambre jamás. En ese reino todas las cosas serán hechas nuevas. En ese reino, el libro del Apocalipsis, a Juan le es revelado que va a haber una gran multitud de personas delante del trono de Dios y delante del Cordero, y dice que los que estén allí, luego lo leen en su casa, Apocalipsis 7 del 14 al 17, le explica el anciano que está ahí en la presencia de Dios, a Juan que está temeroso, le explica y le dice: todos estos que ves aquí son aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero, pero ahora ellos no sufrirán jamás ningún daño, ni el sol abrasador les hará daño, ni ningún calor, es decir, nada los podrá dañar más. Ya no habrá maldad sobre ellos, porque el Cordero está en medio del trono, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Salmo 23 que leíamos al principio.
Hoy en día nosotros nos angustiamos por el mal que vemos a nuestro alrededor. Otra vez, robo, corrupción, tráfico de drogas, crimen, violencia, asesinatos, guerras, violaciones, abusos de todo tipo. En lugar de acercarnos al reino de Dios, si vemos así nada más horizontalmente, a veces pareciera que nos vamos más bien como deslizando hacia el reino de las tinieblas. Nada parece ir para mejor. En esta situación, tú y yo podríamos caer en la tentación de perder la esperanza de la llegada del reino de Dios. Pudiéramos insensibilizarnos, pudiéramos volvernos gente que olvida las promesas del Señor y que vive frustrada porque ven todo este mal acontecer. Pero Jesús nos anticipó que esto pasaría. Mateo 24, del 6 al 14, ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a los cristianos a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto se puede poner peor todavía. Muchos se apartarán de la fe. Esto va a pasar. Cuando la presión venga, muchos van a abandonar el cristianismo. Es porque nunca fueron creyentes. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Así como pasó en la familia de José, puede pasar todavía en nosotros. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Es por esto, aquellos que van siguiendo a los falsos profetas no tienen una fe sólida y firme. Por eso nosotros enfatizamos tanto la necesidad de que seamos gente de la palabra. Y a algunos se les hace aburrido. Ay, palabra de Dios, palabra de Dios. Yo quisiera que, como en las otras iglesias, decían, no nos interesa lo que pasa en las otras iglesias. Queremos que estés fundamentado en la verdad de Dios. Porque es tu eternidad lo que está en juego. Y porque vamos a ver a mucha gente abandonar la fe cuando la cosa se ponga fea. Pero si tenemos la perspectiva correcta, todo cambia. Y debido al aumento de la iniquidad, dice Jesús, versículo 12, el amor de muchos se enfriará. No debemos dejar que esto pase. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La historia de José, mis hermanos, nos enseña a tener fe, confianza y esperanza en que Dios usa incluso la maldad humana para el bien de los suyos. Cuando vean lo que está aconteciendo, es bueno que estés dolido, que oremos por lo que está sucediendo, pero entendamos, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que a Dios se le salió de control. Lo que debemos hacer es ver las cosas con perspectiva, cómo Dios va a utilizar esto para la gloria de su nombre y la salvación de muchos. Tal vez por medio de juicio, tal vez extendiendo una gracia especial. ¿Sabes cómo perseveraremos? Dijo Jesús, versículo 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cuídate de que no te pase eso. ¿Cómo? Recordándote el evangelio todos los días. Y recordándote que la maldad más grande se cometió en esa cruz y fue por tu culpa y Dios la usó para salvarte. ¿Cómo no utilizará también la corrupción de los gobiernos, la maldad de los cárteles y de los países que están en guerra y de los terroristas y de los asesinos? Hasta eso Dios lo utilizará para dar más gloria a su nombre y para salvar a sus escogidos. ¿Cómo? No lo sabemos. Dejemos que el tiempo pase. Esperemos con confianza y con expectativa como Jacob. El Señor hará algo. No sé qué. Voy a hacer lo que me toca. Llévenle estos regalos a José, a este hombre. No sabía que era José en ese momento. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Nuestro Dios es un Dios soberano. Cristo es la prueba de ello. Nuestro Dios tiene todas las cosas bajo su control. Cristo es la prueba de ello. Nuestro Dios puede usar incluso las malas acciones humanas para hacer avanzar su reino. Cristo es la mayor prueba de ello. Como cantamos hoy, hermanos, aunque miles caigan junto a mí y muerte pueda haber,
La maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté. Porque Él ha resucitado, el morir no temeré. Mientras viva y por la eternidad en Jesús me esconderé. Es por Él que tenemos esta certeza. José pudo perdonar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque entendía que Dios estaba haciendo algo más grande y maravilloso. Tal vez ahí hay aplicación para algunos de nosotros. ¿Te cuesta perdonar? ¿Por qué no empezamos a interpretar esas circunstancias y esas cosas que nos hicieron como aquello que Dios está usando para salvarnos en primer lugar y tal vez para la salvación de otros? Tengamos la fe de Jacob en medio de la incertidumbre de haber perdido hijos y de la hambruna. Y sigamos orando, mis hermanos, como Jesús nos enseñó a hacer. En Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y por supuesto en nuestras vidas. Y recordemos que como nuestro Dios es el Dios soberano, su reino vendrá. La maldad no lo detendrá. Dios, mis hermanos, usa incluso la maldad humana para el bien de los suyos.